Ahora sí. Bien, y bueno, quiero comentarles que, como les decía, esta es nuestra última sesión sincrónica. Estamos dando inicio a la última unidad del curso, Álgebra y Patrones. Nos acompaña Raimundo Olfo, quien es el autor también de esta unidad, quien ha estado trabajando con ustedes también en la unidad 1 de números, en la unidad 2 de operaciones. Y hoy día, ¿verdad?, nos acompaña para el cierre de esta última actividad. Y solo algunos avisos de utilidad pública administrativos. Si bien es cierto, estamos iniciando la última unidad. Si es que alguno de ustedes tiene alguna actividad pendiente, alguna micropráctica o alguna participación en un foro de los que ya, de las unidades que ya han ido pasando, hasta el final del curso toda la información y todo el material va a estar, todo el curso va a estar abierto, por lo tanto se pueden poner al día apenas tengan tiempo, ¿verdad? Para poder conectar, digamos, actualizar o participar y sumarse a las actividades que puedan estar pendientes. Lo segundo es que está proyectado que esta unidad finalice el domingo, ¿verdad? Esta unidad tiene un trabajo que es, o una actividad que es el foro, así es que ahí tiene que hacer su aporte, tratar de ponerse al día de aquí hasta el domingo. Igual los tutores los van a estar contactando para que alcancen a ponerse al día ahí si es que tienen alguna tarea pendiente y a lo mejor a inicios de la próxima semana necesitan un plazo un poquito más extenso, lo puedan ver con ellos directamente, pero la idea es que ya al principios de la próxima semana estemos cerrando con todas las actividades para poder hacer todo el proceso administrativo de cierre, certificación, etc. Y finalmente, lo último era poder contarles que hay una actividad, ¿verdad?, que está promocionando el CPIP, que es un curso que es casi igual a este, pero que tiene un par de adaptaciones. A propósito del currículum priorizado, no hay una unidad que se eliminó y se incorporaron algunos elementos de tipo socioemocionales en la enseñanza de la matemática y que están abiertas las inscripciones por si conocen a alguien, saben de alguien que se quiera inscribir, que quiera participar en esa ejecución. Están abiertas las inscripciones hasta el 30 de septiembre, por lo tanto ahí ustedes le pueden, si tienen algún colega, alguien conocido o participan de alguna red donde crean que esta información pueda ser valiosa, no sé si se supone que el CPIP ha hecho la difusión, pero no sé si a todo el mundo le ha llegado la información. Están abiertas las inscripciones en el sitio del CPIP para que puedan inscribirse y esa es una actividad que se espera comience en el mes de octubre y que, como les digo, es muy similar a esta. Por lo tanto, de hecho, si a alguno de ustedes le interesa participar en el curso de primero, por ejemplo, porque aquí estamos en el curso de segundo, bueno, participar en el curso de primero, van a poder hacer la actividad, podrían postular nuevamente o simplemente para que la difundan y la compartan con su red. Así que sin más, voy a dejar a Raimundo para que comience con la presentación de hoy. Como les decía, esta es la unidad número 5, la unidad de álgebra y patrones, la última unidad del currículum. Y Raimundo, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. El micrófono es tuyo. Adelante. Gracias Jaime. Ya estoy tratando de compartir aquí la pantalla. Estamos viendo, así que no hay problema. Ya. Y vamos a ampliarle un poquito. Ok. Bueno, Jaime, te agradezco el apoyo y la coordinación, tu buena disposición, gentileza con todo el mundo. Y bueno, por supuesto, agradecer a los tutores este acompañamiento que están haciendo y un agradecimiento a los cursantes, ya lo dijo Jaime, porque estamos todos, digamos, un poquito estresados por la exigencia tecnológica y
y ustedes, atendiendo a los estudiantes que les piden avanzar, que les piden, o más la institución que a veces pide que avancemos, y no es tan fácil porque los estudiantes no siempre tienen las posibilidades de conectarse, o si tienen las posibilidades no tienen a veces la habilidad o el conocimiento. ¿Ya? Bueno, en eso hemos estado y vamos a tratar de seguir avanzando en nuestro curso. El tema de hoy es álgebra y patrones, pero nos vamos a concentrar exclusivamente en patrones. El tema del álgebra de las ecuaciones es un tema bastante antiguo, ¿ya? Y el tratamiento de las ecuaciones es un tema que es más conocido, ¿ya? Y es por ello que vamos a quedarnos en patrones. Vamos a ver cómo podemos usar los patrones, ¿ya? Y vamos a ir haciendo algunas preguntas para familiarizarnos con esta lógica de los patrones. Aquí tenemos tres números, 1, 3, 5, y punto suspensivo, entonces uno podría decir, ¿qué número sigue? ¿Qué número sigue? Ustedes podrían poner en el chat el número que sigue, ¿ya? Vamos a ver si algunas personas pueden contestar en el chat, ¿ya? ¿Qué número sigue? ¿Ya? Ahora tenemos, Raimundo, casi absoluto coincidencia en que sigue el 7. Perfecto. Entonces, ahí hay una razón por la cual ustedes eligieron el 7, gracias Jaime, y este 7 es porque algo vieron, ¿ya? Y eso que vieron, esa regularidad, es lo que identifica el patrón. Entonces, si a ustedes le piden argumente, ¿ya? Bueno, el argumento también póngalo en el chat, ¿ya? ¿Por qué? En el mínimo de palabras, ¿por qué el 7? ¿Ya? Aquí en el argumento seguramente van a salir más de una frase, pero quizás digan la misma idea. Pero veamos lo que emerge en el chat. Bueno, y hay algunas respuestas ya que nos dicen que porque aumenta de 2 en 2, o porque va sumando 2, ¿verdad? Bien. Vamos 2, conteo de 2 en 2, aumenta en 2. Impar el patrón en 2, ahí hay otra lectura, ¿verdad? De impar es un patrón de 2. Perfecto, gracias Jaime. Sí, entonces ahí vemos algunos, vamos de 2 en 2, vamos en números impares, agregamos 2, uno sí, uno no, etc. Entonces, esa es la argumentación. Ahora, esa es otra manera de describir el patrón. Es decir, uno puede decir esta manera, 1, 3, 5, ¿ya? Y ahí estoy dando a conocer el patrón, ¿ya? O puedo decir, considero los números pares desde el 1, perdón, los números impares desde el 1, o considero aumentar de 2 en 2 a partir del 1. Entonces, ¿cuál es el patrón? ¿Ya? El patrón es regularidad que nos permite predecir y decir que viene. Entonces, esa regularidad es aumento 2. ¿Ya? Entonces, esa idea es la que nos hace acertar que aquí hay un 7. Ahora les voy a pedir aquí 2, 4, ¿qué sigue? Nuevamente tenemos casi absoluta coincidencia de que seguiría el 6, no obstante alguien nos dice 8.
Ya. Entonces, Alguien aquí, plantea que es 8, pero aquí es interesante porque la mayoría dice 6. 6, 2, sí, la 4, mayoría 6. 6, y hay un par de personas que plantean que sería 6 u 8 la Ya, respuesta. entonces, ¿por qué podría ser 6 y por qué podría ser 8? Entonces, si seguimos la idea anterior, ya de que vamos aumentando de 2 en 2, sería 6. Pero otra persona vio que ahí, a lo mejor para llegar de 2 a 4, en vez de agregar 2, sumar 2, pensó en multiplico por 2. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Entonces, aquí hay una regla de formación que es multiplicar por 2, y aquí hay otra regla de formación que es sumar 2. 2, 4, 6. Entonces, ¿cuál de los dos es el correcto? Entonces, aquí nos aparece la duda. Si la persona argumenta que sumo 2 o la persona argumenta multiplico por 2, los dos argumentos parecen válidos. ¿Qué me dicen ustedes al respecto? A ver, ¿qué opinan con respecto a esta situación? ¿Será 6 o será 8? ¿Qué dicen ustedes? A ver, si Dicen, alguien tiene... lo primero es que falta información o que Ya, falta una instrucción de lo que se debe realizar. Eh, ya. eso es una primera respuesta. Bueno, la información es esta. ¿Qué número sigue? O sea, 2, 4, ¿qué sigue? Esa es la pregunta. Entonces, una respuesta podría decir, profesor, falta información. Pero aquí también yo podría decir, profesor, falta información. Claro, tiene que estar clara, alguna de las respuestas dicen tiene que estar clara la condición, que sería bueno tener un número más para poder reconocer el patrón. Eh, Después tenemos, a ver, dice, no, sí, agregar otro número. Sí, esas son las respuestas hasta ahora. Ok, o sea, por un lado, el profesor eh, dio la información un poquito ambigua, ¿ya? Eso podríamos decir, ¿ya? Okay. En realidad la respuesta la vamos a fortalecer con lo que vamos a poner en la próxima diapositiva. ¿Ya? En la próxima diapositiva les voy a hacer otra pregunta. Ya. ¿Qué número sigue? Aquí tenemos unos números, el 0, el 1, el 3. ¿Qué representan los números en esta secuencia? Tenemos, dice, representan las intersecciones. Estas son algunas de las respuestas. La cantidad de líneas, los puntos de unión entre las líneas, la intersección de los segmentos. Aquí, claro, la respuesta más reiterativa tiene que ver con que se estarían representando las intersecciones de Ya, segmentos voy, que están dibujados. correcto. Sí, esa era la intención exactamente, yo pensé en eso, pero podría haber otra respuesta, pero en realidad aquí hay un trazo que está dentro del círculo, de la circunferencia. Aquí hay dos trazos, se intersectan, entonces ahí en la intersección hay un punto. Entonces, ese 1 podría representar esa intersección. Y aquí hay 2 líneas y aquí ya hay 3 líneas. Entonces, esta línea estaba sola y no la intersectaba nadie. Al pasarle esta otra línea, entonces ya hay una intersección. Pero ya tenía estas 2 líneas o trazos, y al trazar esta tercera, entonces al cortar ahí, antes cortaba en un punto y ahora son 2 más. Entonces, la pregunta es, ¿qué número sigue?
aquí ya vamos viendo más divergencia en la respuesta. Tenemos alternativas por iguales, 5 o 4, sería el número que seguiría. Y ya Podría ser el también dices, hay una alternativa 7, pero está ahí. Hay alguien que dice, depende por dónde pase. Ajá, Depende por dónde pase, la cantidad de intersecciones, ¿verdad?, que se producirán. Depende la cantidad de, si se incorporan más líneas, ¿verdad? perfecto. Una, Claro, una ecuación ahí, 2n más 1, eso sería una fórmula, una ya. fórmula, ¿verdad? Perdón, es una fórmula Sí, para sí. calcularlo. Depende de que... bueno, aquí una respuesta era que dependía de que esa cuarta línea que se dibuje pase por una línea o por dos, ¿verdad? Va a depender por dónde pase, va a depender por dónde se Ah, dibujen los trazos. Sí, ahí estaría más o menos la respuesta. ¿Ya? muchas gracias, Jaime. Perfecto. Entonces, aquí estamos viendo ya el sentido esto de cuál es el patrón. Ya, justamente, si teníamos las tres líneas anteriores, las tres azules, ya podría pasar por la intersección de dos y por otra, entonces se generarían 2 puntos más. O podría pasar, aquí teníamos antes una intersección, después teníamos dos, y ahora esta nueva pasa por tres, porque hay tres rectas. Antes habían dos rectas y pasaba por acá. Aquí había una recta y cruzamos, generamos uno. Dos rectas, generamos dos más. Aquí generamos uno con dos rectas, aquí tenemos tres, generamos, perdón, aquí tenemos dos rectas, pasamos la tercera, generamos 2 puntos más. ¿Ya? Entonces acá tenemos las tres rectas y generamos la cuarta recta que pasa por las tres anteriores. Entonces, antes pasaba por las dos anteriores y antes pasaba por la una anterior. Cuando había uno, generamos uno. Cuando había dos, generamos dos. Ahora que hay tres, pasamos una recta que pasa por las tres. Si no pasamos por las tres, esta verde se nos cae un poquito para acá, como acá, ¿ya? Entonces, solo generamos dos. Entonces, como alguien decía, ¿bajo qué condiciones? Entonces, si la condición que nosotros vemos es que generamos una nueva recta que pasa por los 3 puntos anteriores, o sea, perdón, por las tres rectas anteriores, entonces vamos a generar 3 puntos. Entonces, aquí generamos solo 2 puntos más porque pasamos por dos rectas de las anteriores. Entonces uno dice, ah, ya, si pasamos por todas las rectas anteriores, vamos a generar 3 puntos. Pero aquí es curioso porque aquí en realidad pasamos por las tres rectas anteriores, pero pasamos justo por una intersección. Entonces, en vez de pasar por estas dos rectas y generar 2 puntos, vamos a pasar por estas dos rectas, pero por la intersección, entonces generamos un punto. Y acá otro. Entonces, no basta con decir, ah, dibujo una nueva recta que pase por las anteriores, sino que habría que decir, dibujo una nueva recta que pase por las anteriores, pero no por la intersección de 2 puntos anteriores. ¿Ya? No, que no pase por aquí, sino que pase por un punto donde no sea de intersección. Bueno, entonces, con esa postura, ya con esa condición, especificación, ¿ya? ¿Cuántos qué número sigue? ¿Ya? Esa es la pregunta, ¿qué número sigue? ¿Ya? Entonces, el número que sigue, discúlpeme que voy a sacar esto, ya. El número que sigue sería 0, 1, después 1 y 2, son 3. 1, 2 y 3. Entonces ahora son 6. O sea, si yo tenía acá 0, 1, 3, 6. ¿Por qué? Porque va a pasar por los tres anteriores. Entonces, la regularidad podría ser, pasa, la nueva recta pasa por todas las rectas anteriores. ¿Ya? Entonces uno se podría imaginar que ese es el patrón, esa es la secuencia. Entonces, ¿por qué decía yo que vamos a aclarar un poco la idea? Porque cuando uno describe algo, cuando uno presenta algo, el
el estudiante, en este caso ustedes, son los que tienen que imaginarse la regularidad, tienen que ver, tienen que argumentar, tienen que identificar el patrón. Y a veces el patrón que ustedes identifican no es el que identifica a su compañero o otro estudiante. Entonces, cuando un estudiante dice 6 y otro estudiante dice es 8, nosotros no debiéramos decir estudiante 1 está bien, estudiante 2 está equivocado, porque el argumento es que permite decir si está equivocado o no está equivocado. Entonces, hay que escuchar, porque los argumentos a veces son insólitos, pero son correctos. Entonces, el estudiante no lo dice mal, sino que admite más de una respuesta. Entonces, ustedes me podrán decir, no, es que el problema es que usted, profesor, no explicó en detalle. Pero justamente la ciencia es así. O sea, la ciencia se construye a partir de las regularidades que uno va encontrando. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense bien en este ejemplo que es de la historia. ¿Ya? En la antigüedad se pensaba que la luna, el sol, giraba en torno a la Tierra. Entonces, los seres humanos miraban el cielo y veían cómo, y lo vemos nosotros, el sol se va moviendo y hasta ahora, miles de años, decimos el ocaso del sol, el sol se esconde. Si el sol nunca se esconde, si es la Tierra la que gira. Pero nosotros decimos, amaneció, salió el sol no sale, es la Tierra la que gira. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decimos eso? Por la tradición. Pero se descubrió muchos años atrás ya que es la Tierra la que gira en torno al Sol. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo de los patrones? Porque es la regularidad. La regularidad pareciera ser que es que el Sol gira en torno a la Tierra. Pasa un tiempo y uno dice, no, mira, hay otros parámetros que nos está mostrando que aparentemente el Sol gira a la Tierra, pero no es así, sino que la Tierra, por que usted ve estos otros planetas, a través de digamos, de mirar en las noches cómo se mueven, cómo están las estrellas y cómo están los planetas que están cerca, ya uno, Galileo, ellos empezaron a predecir, justamente con estos patrones que estamos diciendo, empezaron a predecir que en realidad era la Tierra la que giraba en torno al Sol, al ver cómo se movían estas estrellas con respecto a la Tierra. Entonces decía, no, la lógica no es que el Sol gire en torno a la Tierra. Estos tipos eran buenos astrónomos. Y dijeron que Galileo, ya que la Tierra giraba circularmente en torno al Sol. Y después, eso, algunos astrónomos empezaron a evaluarlo y dijeron, sí, tiene razón. Después hubo otro, Kepler, que dijo, no, no es círculo, la Tierra no está girando en torno al Sol de manera en un círculo, está girando en torno a una elipse y está ubicada en uno de los focos. Entonces, eso ya es otro cambio, es otro modelo. Entonces, los patrones los vamos descubriendo, los vamos identificando en la realidad o en los contextos, ¿ya? Y vamos ganando presión. Y la ciencia se ha ido construyendo en la humanidad porque los seres humanos han visto regularidades. Y esa es la intención de poner los patrones en las clases de matemáticas, ¿ya? Es decir, ver qué es lo que hay que se repite, qué es lo que hay de común, ya que nos permite decir esto es lo que viene. Entonces es un pensamiento inductivo, ¿ya? Las regularidades observadas están sujetas a reglas quizás que no se ven a primera vista, ¿ya? Una vez que se descubre la regla de formación, se continúa con la secuencia o extensión del patrón. Entonces, lo que uno va viendo, uno lo va caracterizando. 2, 4, lo que sigue es un 6. Y de repente se muestra una estrella más y no era nada un 6, aparece un 8. Entonces uno dice 2, 4, 8. Mi patrón no era el que
me servía antes el 6 y el 8, pero ahora que tengo más datos, me doy cuenta que no es el 6, es el 8. Entonces, ¿qué hago? Entonces empiezo a buscar una nueva regularidad y me doy cuenta de que, ya no es sumar 2, es multiplicar 2. Entonces me aventuro y digo, ya voy a predecir, el próximo número es 2, 4, 8, 16, el doble. ¿Ya? Entonces, esa postura de descubrir el patrón, la regla, es un pensamiento inductivo. ¿Ya? Una vez que se descubre la regla de formación, se continúa con la secuencia y se extiende o extensión del patrón. La primera acción es inductiva, la creatividad del ser humano, el descubrir la regla. Y la segunda conducta es deductiva. Es donde yo ya aplico la regla, ya la conozco, multiplico por 2. Entonces tengo 8 por 2, 16. Aplico esta regla. ¿Ya? Entonces, el trabajo con patrones involucra un pensamiento inductivo y un pensamiento deductivo. En la primera etapa, cuando uno descubre la regularidad, es pensamiento inductivo. Cuando uno ya sabe o tiene fijo ese patrón, entonces puede predecir lo que viene. Entonces, ese pensamiento ahora es deductivo. Yo multiplico por 2 el 8 para obtener el 16. Entonces, la identificación de un patrón, la regularidad, la estructura, es una actividad de descubrimiento. ¿Ya? Una vez identificada la regularidad, el patrón se puede extender. Aquí, fíjese que esta frase es bien rara. Una vez identificada la regularidad, el patrón, es decir, ¿qué es lo que es el patrón? La regularidad, se puede extender la secuencia conforme al patrón. Entonces, ¿y qué es lo que es la secuencia? Para algunos, en algunos libros, ustedes van a leer que la secuencia es el patrón. Porque si yo tengo el número 2 y el número 4, eso podría no decir nada. Pero si yo tengo 2, 4 y un punto suspensivo, entonces ahí hay una secuencia. ¿Ya? Ese punto suspensivo me indica que sigue hacia adelante. ¿Ya? Ahora, si yo tengo 2, 4, 6, ya, entonces digo, ¿cuál es el patrón? ¿Qué es lo que me determina lo que viene? ¿Ya? ¿Cuál es la regularidad? Entonces yo digo 2, 4, 6, ya, lo que viene es 2 más 8. Entonces digo, el patrón, lo que define lo que viene, es esta regla. ¿Ya? Y esa regla a la regla le llamamos patrón. Pero como trataba de decir recién, en algunos textos, no solo escolares, sino que en algunas definiciones que uno encuentra en Internet, hablan de que el patrón es toda la secuencia. ¿Ya? Y como el patrón no se ve si no es en la secuencia, a veces uno confunde el patrón con la secuencia. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver con otro ejemplo. ¿Ya? El pensamiento matemático, que parte de la situación del contexto, ¿ya? Es inductivo. Establece las reglas, ¿ya? Y pasa a ser deductivo. Ahora, esta es una deducción que tiene sentido. ¿Ya? ¿Y por qué tiene sentido? Porque parte de la observación. Entonces, es importante que la matemática la vayan construyendo ustedes con sus estudiantes en clases de matemática, ¿ya? Con situaciones de contexto. Ahora, el contexto puede ser flores que tienen pétalos. Por ejemplo, la cantidad de pétalos de las flores tiene regularidades. ¿Ya? Digamos, si usted toma una flor que podría ser margarita, ¿ya? Y le saca la cantidad de pétalos, los cuenta, coincide con la sucesión de Fibonacci, es decir, los números de Fibonacci, ¿ya? Estos que se van sumando 1, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5,
Entonces tengo la sucesión 1, 2, 3, 5, y el que sigue es la suma de los dos anteriores, 5 y 3, 8. Entonces, 1, 3, 5, 8. Y el que sigue es la suma de los dos anteriores, 5 y 8. Entonces, 13. Si usted cuenta los pétalos de la margarita, debiera ser un número de estos. ¿Por qué? Porque la naturaleza se va conformando a partir de lo que ya habías hecho. Entonces, la nueva evolución de pétalos nace de la evolución de pétalos anteriores. ¿Ya? Y eso, el crecimiento de las poblaciones también, se va manifestando a través de regularidades. Y esas regularidades permiten predecir, por ejemplo, cómo va a evolucionar una población en una avícola, ¿ya? Donde tienen pollos, ya van criando los pollos, ¿ya? Y en el primer mes las gallinas no pueden tener huevos porque son, digo, más que un mes, el primer periodo, porque son adolescentes. Pero una vez que ya las gallinas pueden poner huevos, después son sistemáticas en la producción de huevos, ¿ya? Y se puede ir calculando cómo va a aumentar la población de gallinas en términos de la regularidad. Entonces, si usted tiene una avícola, por ejemplo, o un grupo de pollo y lo hace que se vayan reproduciendo de manera sistemática, la cantidad de pollos que tiene la avícola va a variar de acuerdo a regularidades matemáticas, un patrón, ¿ya? Entonces uno puede ir prediciendo de qué va a suceder, cuántos huevos, cuántas gallinas va a tener a futuro si es que las conserva en medios ambientes ideales, ¿ya? Entonces el pensamiento matemático se construye a través de regularidades que uno observa en contextos reales, ¿ya? Y con eso uno puede ir haciendo predicciones de la realidad. Si uno encuentra los patrones que van llevando a estos nuevos eventos. Raimundo, Sí, perdona, hay una pregunta que me parece interesante para poder cerrar gracias. el slide anterior que hace Rodrigo y que pregunta, ¿qué diferencia hay entre un descubrimiento y una mera arbitrariedad? Me imagino que para poder establecer un patrón. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Claro. Y mira, es el argumento, la calidad del argumento. Yo creo que el estudiante cuando nos dice, eh, viene después del 1 viene el 3, después del 3 viene el 5 y después del 5 viene el 8. Y uno dice, ¿y por qué el 8? Entonces, el niño argumenta, es que, profe, mire, antes del 5 y antes del 8 está el 5 y el 3, yo lo sumo, ¿ya? Entonces, uno diría, ah, tienes razón, pero ese mismo criterio tendríamos que haberlo aplicado para el 5. Entonces, antes del 5 estaba el 3 y el 1, pero 1 y 3 da 4. Entonces ahí la regla no es para todo, ¿ya? Entonces, ahí podríamos decir, como decía el colega, es arbitrario, ¿ya? Pero si la regla le sirve para todo, no es arbitrario, aunque nosotros como profesores no nos hayamos dado cuenta de que la regla no era arbitraria, ¿ya? En este caso, cuando decíamos 2, 4, el 6 se obtenía sumándole 2 al 4, y el 4 estaba bien, se obtenía sumándole 2 al 2. Entonces servía la regla para todo. Y en el caso de 2, 4, 8, el 8 era el doble de 4, el 4 era el doble de 2. La regla servía para todo. Entonces, mientras la regla sirva para todo, está bien hecha, ¿ya? Aunque nosotros los profesores no la hayamos visto, ¿ya? Y sería una arbitrariedad cuando la regla funciona a veces y no funciona a otras, ¿ya? Esa sería mi respuesta, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos patrones que, no sé, ustedes podrán ver, lo más simple es eso que yo veo a mano derecha arriba, que son dos colores, azul y un rosadito, ¿ya? Donde ahí tenemos cuadrados y dos colores, y la sucesión, rosado, azul, rosado, azul, se mantiene, y después la segunda línea está corridita, azul, rosado, o rosado, azul, pero partiendo debajo del azul. Este sería una regularidad.
Entonces, a los niños primero se les pide que ellos hagan patrones, que ellos piensen en la regularidad, que ellos la construyan por sí mismos, ¿ya? Es decir, acá la cuadrícula, ¿ya? Se le pide a ellos hacer sus propios patrones. Es algo entretenido, es algo que tiene que ver con la imaginación, con la arbitrariedad. Ellos pueden hacer el patrón que ellos quieran. Y después lo otro es que una vez que ya se les ocurre el patrón, ellos tienen que ser consecuentes y tienen que mantener la regularidad, porque si falla la regularidad, el dibujo va a quedar feo, se va a notar inmediatamente ahí el manchón donde no está lo regular, porque la armonía se pierde y el ojo humano lo va a ver, ¿ya? Bueno, aquí es más difícil ver el patrón, ¿ya? Uno podría decir, a ver, parte con uno y después sigue, cuesta verlo. Pero si el niño lo ve más de tensión, aquí dice, acá hay dos rojos, acá hay dos rojos, acá hay dos azules, acá hay dos verdes, si siguiera acá, serían dos verdes. Entonces aquí había un verde, otro verde, dos azules, dos rojos, dos verdes, dos azules, dos rojos, dos verdes. Y nos vamos corriendo en uno. Dos verdes, dos azules, entonces ya a la próxima yo pongo los dos verdes aquí. ¿Algo? Jaime, ¿aló? ¿Aló? Sí, Ay, me desconecté, disculpa. sí, ¿Sí? dejaste de compartir la pantalla y te silenciaste. Está Ya, qué horror. Ya, bueno, estábamos hablando de los patrones, voy a Tienes que volver a conectarme compartir nuevamente. tu pantalla. Ya. Perdí la imagen. Ya, aquí estoy. Voy a compartir pantalla, disculpe. Así que, ¿dónde apreté mal el dedito? Ya. Ahí se supone que ya está llegando, ¿no es cierto? Sí, estamos viendo la pantalla de Zoom y ahí está en la presentación. Ahí está perfecto. Ya. Entonces, estaba diciendo que esta es una actividad para los niños, voy a ampliarlo, ¿ya? Y que los niños tienen que ir descubriendo, ¿ya? De qué se trata el patrón, ¿ya? Entonces, fíjese que la creatividad, este pensamiento inductivo, ¿ya? Entonces, hay que dejar que los niños generen sus propios patrones, que se atrevan, que hagan cosas originales, ¿ya? Entonces, aquí ahora, a lo mejor ustedes que tienen ojo humano adulto, ven que hay como cuatro triángulos y como que hay un cuadrado, ¿ya? Y ese cuadrado se va repitiendo, ¿ya? Pero a lo mejor el niño lo que ve son tres triángulos azules, ¿ya? Entonces hay que dejar que el niño vea a su manera, ¿ya? Entonces él ve, hay tres triángulos azules, entonces aquí voy a poner tres triángulos azules, ¿ya? Y después, hay uno rojo, hay uno rojo acá. Entonces, él va armando aquí, hay uno rojo, él va armando, si es que quiere copiar el de acá, o si hace su propio trabajo. Entonces, lo importante es que él creativamente invente lo que quiera, y una vez que inventa lo que quiera, que él sea capaz de respetar lo que él inventó. Es decir, la regularidad tendría que mantenerla. Esa sería la parte que decía yo, la parte deductiva, ¿ya? Tiene una parte inductiva, inventar el patrón, y una parte deductiva, que es copiar el patrón sin equivocarse. Y no es tan fácil para el niño, ¿ya? La regularidad no es fácil, ¿ya? Pero, claro, para un adulto es fácil, pero para un niño no. Entonces, aquí hay otras preguntas del texto del estudio, del texto. Dice, ¿cuántas de las siguientes figuras contiene cada patrón? La siguiente figura es cuántos cuadrados contiene el patrón de acá. ¿Cuántos triángulos contiene el patrón de acá? Aquí uno podría decir, bueno,
aquí hay 9 cuadrados, ¿ya? Pero yo podría decir, el patrón es este nomás, esta pareja, amarillo-azul, 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 ya, amarillo-azul, amarillo-azul, amarillo-azul. Entonces, uno podría decir que ese. O también uno podría decir que el patrón es este, es un cuadrado de 2 por 2. Entonces, amarillo-azul, azul-amarillo, amarillo-azul, azul-amarillo. O uno podría decir, todo este es el patrón, y lo repito acá, y lo repito acá. Cualquiera de esas respuestas está bien. ¿Ya? Son distintas maneras de ver y todas funcionan. Entonces, están correctas. ¿Ya? Aquí, ¿cómo podríamos decir? Bueno, aquí tenemos el triángulo de una posición, aquí lo tenemos en otra posición, aquí en otra, entonces pareciera que no es tan simple. Aquí el cuadrado funciona en cualquier manera, aquí no, porque aquí tienen posiciones. Entonces, si yo coloco aquí otro cuadradito, y aquí abajo otro cuadradito, ¿ya? Voy armando cuadrados, pero van quedando como de lado. Entonces, ¿cuántos triángulos tiene este patrón? Este patrón tiene 8 triángulos, ¿ya? De los cuales 4 son amarillos y 4 son rojos. ¿Ya? Bueno, aquí hay otras tareas que son ejemplos de tareas con patrones que tiene el texto Suma Primero. Vamos a ver qué habla de patrones, las bases curriculares. Si ustedes entran a las bases curriculares, aquí está el link, ¿ya? Vamos a ver frases como la siguiente, yo las destaqué de algunos colores para ir profundizando en algunas de las palabras que hay acá. Los patrones son identificados al observar secuencias de objetos. O sea, nosotros al ver la sucesión, al ver la secuencia, ahí empezamos a imaginarnos cuál es el patrón. ¿Ya? Puede ser secuencias de números, secuencias de objetos, secuencias de imágenes. ¿Ya? Podemos poner, por ejemplo, 2 manzanas, una pera, 2 manzanas, una pera. Entonces ahí vemos que la regularidad está dada por la cantidad y la variedad de frutas. La variedad de frutas son manzanas y peras y la variedad o la cantidad son 2 y 1. Entonces se conjuga esos dos elementos y se va armando es el patrón que tenemos y vamos armando la secuencia. ¿No? Los patrones pueden ser representados en forma concreta, yo les decía 2 manzanas y una pera, o pictórica a través de un dibujo, o simbólica, por ejemplo, con números, ¿ya? 2, 1, 2, 1, 2, 1. Los estudiantes deben ser capaces de cambiar la forma de representación. Por ejemplo, una forma de representación, si yo tengo la sucesión 1, 3, 5, 7, está dada esa de manera simbólica, por número, yo la podría cambiar y decir, el patrón está dado por comillas, una frase verbal, también es simbólico, pero oral o escrito, ¿ya? Verbal que diga sumar 2 partiendo desde el 1. ¿Ya? Los estudiantes deben ser capaces de cambiar la forma de representación, extenderlos. Entonces, aquí es cuando yo les digo que algunas personas piensan que el patrón es la sucesión, porque dicen extender el patrón. O sea, si yo tengo la sucesión 1, 3, 5, yo lo puedo extender, 7, 9. Entonces, ¿qué estoy extendiendo? Estoy extendiendo, para mí, estoy extendiendo la sucesión, ¿ya? Pero para algunos libros estoy extendiendo el patrón, porque el patrón se va manifestando de una manera más completa, ¿ya? Entonces, los niños tienen que ser capaces de ir extendiendo la figura, extendiendo la sucesión, ¿ya? La percepción de los patrones les permite a los niños predecir, es decir, predecir es decir lo que viene a futuro. Entonces, si tenemos 1, 3, 5, ¿qué viene? Él predice, viene el 7. Le digo, 2, 4, ¿qué viene? Él predice, viene el 6. No, mira, venía el 8. Chupaya, bueno, entonces la regularidad no es la que yo pensé, es otra. Es multiplicar por 2, entonces viene el 16 después del 8. Fundamental. Entonces, la percepción de los patrones nos permite predecir y argumentar, fundamental el razonamiento al momento de resolver el problema, la tarea que nos viene. Eso aparece de las bases curriculares, alguna idea, página 219. Ahora vamos a ver cómo los alumnos van
aprendiendo algo de patrones, porque nosotros cuando enseñamos la multiplicación, primero enseñamos a multiplicar números naturales, después a multiplicar fracciones, decimales, y seguimos con la multiplicación. O podemos multiplicar números de un dígito por un dígito, las tablas, o un dígito por 2 dígitos, 3 dígitos por un dígito. Entonces vamos aumentando el ámbito numérico. Entonces la pregunta es, bueno, y cuando enseño patrones, ¿hay una lógica? ¿Hay algo que enseñar en primero básico y algo distinto en segundo, o en tercero o en cuarto? ¿Cuál es el currículum acerca de patrones? ¿Qué es lo que va mejorando? ¿Qué es lo que se va complejizando en la enseñanza de los patrones? Entonces, para eso vamos a pegarle una lectura al OA11 de primero básico de patrones y al OA12, al objetivo de aprendizaje, de segundo básico, a ver si identificamos alguna diferencia. Si alguien de ustedes identifica alguna diferencia, hay más de una diferencia, si ponen alguna diferencia en el chat sería bueno. Dice, reconocer. Una claro, en primero básico se pide reconocer. Como que, yo veo un patrón. Como que lo más simple podría ser que el niño no construya el patrón, sino que lo reconozca. Mira, ahí hay rojo, azul, rojo, azul. El patrón es intercambiar los colores. Correcto, sería lo más básico, primero básico. Y en ese sentido después, ¿verdad? Por lo tanto, las habilidades en segundo básico son más complejas, ¿verdad? Requieren un desarrollo de una habilidad un poco más superior. Las de primero son más básicas, las de segundo son más superiores. Es un poco lo que están... Claro, porque la de segundo básico es crear el patrón. Ellos lo inventan. En primero básico viene dado. Le dan el patrón. ¿Ya? Entonces, también en segundo se habla de patrones numéricos, a diferencia de primero que, digamos, en primero básico hay más variedad. Por claro. ejemplo, hay patrones repetitivos de sonido, de figura, de ritmo. Es más concreto, ¿ya? Y en segundo básico es más abstracto. Se queda más con lo numérico y ya se olvida de los patrones de, juguemos con las palmas, por ejemplo, doy un palmazo y me paro, doy otro palmazo y me paro o me siento. Entonces, jugamos con los ritmos, ¿ya? Esos juegos son de primero básico, ¿ya? Sonido, ya así, ya, muy bien fome, pero, ya. Bueno, un patrón repetitivo con sonido es de primero básico. Los patrones repetitivos son más típicos de primero básico. Y en segundo básico ya eso se dejan de lado y se profundiza con los patrones numéricos. Ahora, en el patrón numérico, como dice ahí, era hasta 20. Por ejemplo, 5, 10, 15, y ahí paro en 20, porque no sigo 20, 25, que son ámbitos numéricos muy grandes. En cambio, en segundo básico ya puedo seguir, pues 5, 10, 15, 20, 25, 30, voy de 5 en 5 y más allá de 20. ¿Ya? Entonces, van haciéndose por un lado más abstracto, por otro lado se le pide crear y no solo reproducir o no solo darse cuenta, ¿ya? Y por otro lado enfocarse más en la parte numérica. Dice que el texto suma primero y conserva las figuras, ¿ya? Porque los patrones algebraicos para la propuesta japonesa vienen de la aritmética y de la geometría. Entonces, los patrones algebraicos, el álgebra tiene la propiedad de que une la geometría con la aritmética, ¿ya? Entonces, los patrones que aparecen en el texto suma primero, que tienen una influencia japonesa, sigue en segundo básico con patrones figurales, con figuras, que uno podría decir son más de geometría que de números. ¿Ya? Pero el OA de segundo básico hace, digamos, dice aquí, continuar con una variedad de patrones
patrones, ¿cómo se llama? De numérico y más que nada numérico de los otros. ¿Ya? Eso es lo que dice el currículo. ¿Ya? ¿Qué otra diferencia hay? A ver si hay otra diferencia en primero y segundo básico. Mira, hay aquí algunos comentarios Sí. que parten, la mayoría, planteando que en segundo básico la creación de patrones es como está más puesto el foco ahí, ¿verdad? En segundo crean y representan, y por lo tanto de ahí también la complejidad. Pero aquí hay un comentario interesante, dice, bueno, primero, que se ve que hay una progresión entre primero y segundo, eso por un lado, y además en segundo básico se profundiza representando patrones, es más abstracto, ¿verdad? Se avanza entonces desde lo simbólico a esto más abstracto en la representación de los patrones. Cambia el ámbito del número también, otro comentario. Cambia el ámbito numérico, sí, eso está. Ya. Gracias Jaime. Que es bueno que nosotros tengamos esos criterios en nuestra cabeza, porque si nosotros no nos damos cuenta de eso, capaz que le enseñemos en primero y en segundo lo mismo. ¿Ya? Entonces, ya, hay un ámbito numérico mayor, hay más abstracción, ya, la tarea ya no es reconocer, es crear. Entonces, si miramos los dos OA, el de primero y el de segundo, nos damos cuenta cómo hacer que esto sea, como acaba de decir un colega, de una manera creciente, de mayor desafío, y que no nos... Y el enfoque del texto de Suma Primero es un libro de desafíos, ¿ya? No es un libro de ejercicios de repetición. ¿Ya? Eso lo hemos venido diciendo del curso en anteriores exposiciones. Entonces, eso es importante que lo valoremos. Ahora, ¿cómo lo pueden ustedes valorar? Ustedes pueden inventar su propia tabla de especificaciones de qué es lo que se va poniendo en segundo, en primero básico con respecto a patrones. ¿Ya? Es interesante que la priorización curricular se quedó con los patrones. ¿Ya? Fíjense que sacó otros objetivos, pero dejó patrones. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué deja patrones? Porque patrones, por lo que estamos viendo, por lo que estamos conversando, patrones está mostrando en su completitud el pensamiento matemático. El pensamiento matemático tradicional, escolar, es un pensamiento matemático reproductivo, puro enseñar técnica, ¿ya? Como que la matemática fuera puro algoritmo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le mostramos un par de ejemplos a los niños y después vamos a que aprenda la técnica, aprenda el algoritmo. Y eso es verdad, es importante, pero la matemática no es solo pensamiento deductivo, no es solo aplicar una técnica, una regla, un algoritmo, un patrón, ¿ya? Sino que es construir. Entonces, el construir matemática, el crear matemática, es algo que prácticamente no aparece en el currículo. Y la matemática, los matemáticos lo que hacen es crear matemática. Entonces, el pensamiento matemático queda muy bien reflejado en los patrones. Es por eso que la priorización curricular mantiene los patrones, porque muestra una destreza propia del pensamiento de los matemáticos, ¿ya? Que es el resolver problemas. Y para resolver problemas hay que generar modelos, hay que interpretar la realidad. Y al interpretar la realidad uno dice, esto es como una suma, esto es como una multiplicación. Entonces uno genera el modelo que explica la realidad y con ese modelo, las sumas, las multiplicaciones, los números, las formas geométricas, entonces uno simplifica la realidad y resuelve problemas, ¿ya? Entonces esa característica la tienen los patrones, eso del pensamiento inductivo, del observar y representar la realidad. Bien, ahora vamos a ver que, vamos a mencionar que los patrones no solo aparecen en los listados de OA, de objetivos de aprendizaje, sino que también aparecen en los objetivos de habilidades, ¿ya? Los OH. ¿Ya? Y la habilidad de argumentar es propicia
para trabajarla cuando estamos viendo patrones. Entonces, cuando al niño se le pregunta, ¿y por qué después del 5 viene el 7? Entonces el niño tiene que argumentar, tiene que decir por qué. Y eso, esa argumentación es parte de las tareas que tenemos como profesores de desarrollar en el niño, la argumentación, que diga por qué dice eso. Y ocurre que muchos niños, como decía un colega antes, van a decir arbitrariedades, ¿ya? Uno va a decir 1, 3, 5, 1, 3, 5, 6, profe. 1, 3, 5, 6. ¿Y por qué el 6? Porque mire, si uno suma el 1 con el 5 da 6. Ah, bueno, ¿y por qué antes tú dijiste que después del 3 venía el 5? Ah, porque si yo sumo el 1 y el 3 me da 4, pero si le sumo 1 da 5. Ah, entonces tu argumento cambió, porque tú antes dijiste 1 más 3 más 1, y ahora dijiste 3 más 5. Entonces, estás diciendo cosas distintas, estás cambiando tu argumentación. Bueno, el niño tiene que entender eso, que es un argumento, ¿ya? Entender que la regularidad es algo que se mantiene, es regular. No es irregular, es regular, es regularidad. El argumento se mantiene. Entonces, esas conversaciones se pueden tener con los niños. Ahora, los niños no van a entender a la primera. Entonces hay que conversar con ellos. Entonces, la habilidad de razonar, razonar es como pensar, pero argumentar es verbalizar. El niño habla, dice lo que piensa, explica de dónde saca sus ideas. Y los patrones, la actividad con patrones nos permite hacer eso en el aula. El escuchar lo que el niño dice, el hacer que sus otros compañeros escuchen lo que el niño dice, es importante. Los seres humanos nos comunicamos entre nosotros, conversamos entre nosotros y damos argumentos y nos entendemos y generamos una sociedad y somos amigos y entendemos lo que el otro quiere decir, porque aprendemos a escuchar. Y para aprender a escuchar, el profesor tiene que generar las condiciones. Y para que haya un pensamiento argumentativo, para que haya un pensamiento matemático, tenemos que ir creando esas condiciones, que los niños se escuchen, que los niños se queden callados cuando el otro habla, ¿ya? Que se den cuenta cuándo un argumento es válido y cuándo no es válido. Súper difícil, ¿ya? Y eso son las tareas que podemos lograr a partir del uso de patrones. El jugar con los patrones, el poner a los niños que inventen patrones, que su compañero se dé cuenta si cuál es la regularidad de lo que él inventó, los va a entretener, les va a gustar y va a ser una matemática creativa hecha por ellos mismos. Entonces el patrón no es solo repetir, ya, o no es solo que se dé cuenta, sino que también que se dé cuenta que ahí hay un patrón y cuál es, sino que también argumente, que el niño genere, cree por sí mismo un patrón y que su compañero diga, este es el patrón de lo que tú dibujaste, de lo que tú inventaste. Entonces, eso es lo que andamos buscando con los patrones. Aquí tenemos el primer y segundo básico, pero también podemos seguir a tercero y cuarto básico. A ver si en tercero ven algo distinto a lo de primero. ¿Qué se piden patrones en tercero básico? Jaime. Sí, Raimundo. Jaime. Online, sino que eso se descarga dentro del dispositivo y es Jaime, ¿hay alguna respuesta de los colegas? Sí, mira, a ver, estoy viendo acá algunas respuestas y dicen básicamente registrar, describir, uso de tablas. No entiendo ahí lo que dicen.
El estudiante Ya. debe explicar sus procesos. Porque aquí en el tercero básico, antes decía Básicamente. crear patrones y ahora dice generar patrones. Entonces no es como mucha la diferencia. Representar decía en segundo básico, pero ahora dice describir. ¿Ya? Entonces, describir el patrón es como argumentarlo, pero describirlo es como una argumentación escrita seguramente, también puede describir oralmente. No hay mucho cambio, ¿eh? ¿Ya? Pero cuando dice registrar el patrón, describir y registrar el patrón numérico, ya es como que ya se le está pidiendo como una fórmula, ¿ya? Entonces, supóngase que usted tiene 1, 3, 5, 7. Entonces, usted podría decir sumar 2, más 2. Ese es como dejar un registro del patrón numérico. ¿Ya? Y además dice usando una variedad de estrategias. Entonces, ya no solo pide que lo describa de una manera, sino que de una variedad. Entonces, pide describir el patrón de más de una manera, de una variedad de estrategias. ¿Ya? No, pero aquí también decía una variedad, pero una variedad de patrones. Claro, aquí decía continuar una variedad de patrones, pero aquí dice describir, registrar patrones usando una variedad de estrategias. ¿Ya? ¿Qué son esto de las tablas del 100? ¿Ya? La tabla del 100 es una tabla que aparecen los numeritos así, 1, 2, 3. A ver, yo estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a cambiarme la pantalla, creo que tengo abierto una pantalla donde aquí, déjame ver si tengo acá. Esta es una tabla del 100. Esta tabla, esta es de una guía que saqué de internet. ¿Ya? Entonces, la tabla del 100 son los numeritos, debería estar más arriba. Numeritos del 1 al 10, del 11 al 20. ¿Ya? Aquí se saqué de un colegio, Antupirén. ¿Ya? Entonces, un profesor o algún grupo de profesores hizo esto siguiendo las recomendaciones del Minedu, ¿ya? Construyendo tablas, ¿ya? Cantidad de galletas, ya cantidad de galletas que se comió, entonces hay una regularidad aquí, ¿ya? Y acá usa la tabla del 100, que este es el ejemplo que yo quería compartir con ustedes, ¿ya? Entonces, 45, ¿qué número irá acá? 46, 47, entonces, aquí va el 46. Entonces, toma un pedacito de la tabla del 100 y como está hecha con cierta regularidad, uno le pregunta acá, ¿qué número falta? Entonces, 56, 7, aquí vendría 58. O si lo mira hacia abajo, 48, 58, 68. Se lo puede mirar hacia el lado o hacia abajo. Además de usar la tabla del 100, que es esta, uno podría ocupar la tabla de multiplicar, ¿ya? Y preguntar, ¿qué numerito hay acá? Entonces uno tendría que decir, bueno, suponte que este es 2, 4, 6, este es 3, 6, 9, que sería la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4, y uno podría dejar unos agujeros, casillas en blanco, y preguntarle al alumno qué es lo que va acá. Entonces, el alumno tiene que ver la regularidad. Por ejemplo, si aquí es la tabla del 2, 2, 6, entonces, 2, 2, y aquí 6, 2, 6, ¿qué es lo que? Falta el 4. ¿Ya? Y va descubriendo ahí el estudiante lo que viene. ¿Ya? Entonces, ese sería el ejemplo con respecto a lo que se avanza en tercero básico. Estrategias en tablas del 100. Entonces, uno podría pedir que los estudiantes descubran regularidades de ese tipo, ¿ya? Registrar patrones numéricos usando eso. Ahora, también podríamos preguntarnos qué diferencia hay entre tercero y cuarto básico. Ya, voy a ampliar esto, a ver si se ve alguna diferencia entre tercero y cuarto básico.
dice generar, describir y registrar patrones numéricos. Y aquí dice identificar y describir. Pareciera más simple. Pero dice describir patrones numéricos en tablas, ¿ya? Es decir, imaginémonos la situación siguiente. 1, después viene, lo multiplico por 2 y le sumo 1. 1, lo multiplico por 2, 2. Le sumo 1, 3. Lo multiplico por 2, 3 por 2, 6. Le sumo 1, 7. Tengo el 7. Lo multiplico por 2, 14. Le sumo 1, 15. Entonces tengo 7, 15. ¿Y qué viene? Si lo multiplico por 2 es 30, más 1, 31. 7, 15, 31. Entonces, usted tiene esa lista. 7, 15, 31. ¿Qué sigue? Eso es re difícil. ¿Ya? Eso es súper difícil. Eso podría ser acá, en lo A de acá. Patrones numéricos en tablas que involucren una operación. De manera manual, bueno, involucren una operación. Yo involucré 2 operaciones, por eso era tan difícil. ¿Ya? Entonces podría ser con una operación. Por ejemplo, 2, ya, una operación por 3. 2, lo multiplico por 3, me da 6. El siguiente de la tabla, lo multiplico por 3, 18. El siguiente de la tabla, 54. ¿Ya? O sea, voy multiplicando por 3. Entonces, le pregunto al niño, ¿qué número sigue en la tabla? Entonces, eso podría ser una tarea de cuarto básico. ¿Ya? Describir patrones numéricos en tabla. Entonces, ¿cómo lo describo? Voy multiplicando en la tabla. Ejemplo, 54 ya era 18 por 3. 18 era 6 por 3. 6 era 2 por 3, etc. Eso sería... Aquí quería retomar unos asuntos que habíamos visto antes, que era lo siguiente. En el texto, yo me imagino que en los textos de segundo básico, los textos nuevos, ustedes se habrán dado cuenta que aparece la idea de Ana, la idea de Diego, la idea de Paula, las ideas de distintos compañeros. Es raro que en un texto aparezca esto, ¿ya? Ya hay otros textos que yo lo he visto que esto aparece, pero esto por primera vez lo vi en los textos japoneses, ¿ya? ¿Por qué esto de las ideas de los compañeros en el texto? ¿Ya? Entonces, esta idea de poner la idea de los textos tiene varias razones, ¿ya? Por ejemplo, tiene que ver con la diversidad, ¿ya? Diversidad en el sentido de que distintos niños piensan las cosas de manera distinta. Pero eso en términos genéricos. En este caso particular, esa diversidad lo que nos está mostrando es que todo esto, por ejemplo, ¿qué se hizo acá? Aquí yo tengo unos dulces, hay una tarea, la tarea es, aquí hay cierta cantidad de dulces, son 10, y aquí hay 2, aquí hay 10, aquí hay 10, y aquí hay 3, aquí hay 23. Entonces, un grupo de 12 dulces se está sumando con un grupo de 23 dulces. Entonces, esa es una página del texto escolar, y la pregunta es, ¿para qué aparecen estos dibujos de tantas maneras? Y todos tienen esto mismo. Entonces, uno dice, para ver que los niños piensen distinto, pero a nosotros nos interesa la matemática que hay detrás, ¿ya? Entonces, aquí lo importante es que para sumar, lo que él hace es separar 10 y dejar 2, separar 10, 20 y dejar 3. Entonces, el resultado sería 10, 20, 30, sería una decena, 2, 3 decenas y 5 unidades. Y aquí lo mismo, aquí separó y aquí encerró, separar, y aquí encerró con una marca, con un lápiz, ya en un conjunto, ¿ya? Entonces, separó. Y aquí lo hizo pensando en cubitos, ya, y armar estas torres de 10 cubos, ¿ya? Entonces, los 3 niños, las ideas de Paula,
¿ya? Lo que hacen ellos es presentar de manera distinta la estructura, el modelo, el patrón, que es en este caso ya el sistema de base 10. Entonces, el foco de esto, en este caso, es mostrar la estructura del sistema de numeración decimal. Cuando nosotros decimos 34, no estamos diciendo 3, 4, 7, porque 34 es 3 veces 10 más 4. No es 3 y 4. ¿Ya? Los niños que no entienden el sistema decimal, en numeración decimal, ven un 3, ven un 4, lo que ven es un 7. Pero el que sabe lo que es el sistema decimal, ve 3 decenas y 4 unidades. Entonces, esa estructura es lo que se está tratando de que el estudiante vea. ¿Ya? Entonces, cuando aparecen los dibujos, ya, claro, uno dice, que son distintas maneras de pensar. Sí, pero ¿en qué están pensando? Hay que ver bien el dibujo y darse cuenta de que aquí lo que se está pensando es distintas maneras de representar el sistema de base 10, la estructura matemática. Esa es una observación que yo quería hacerle. Entonces, aquí esta pregunta se les había hecho incluso en las preguntas iniciales de este curso, ¿no? Con respecto a patrones y álgebra. ¿Qué es importante en los patrones? ¿Ya? Reconocer el patrón, que el niño diga, este es el patrón, investigar las formas y las cantidades, cómo cambian los patrones, o construir patrones con material concreto, pictórico y simbólico. Bueno, todo es importante, porque es parte de los OA, pero ¿qué es más importante? A ver, ¿qué creen ustedes que es más importante? ¿Que el niño reconozca patrones, que investigue las formas y las cantidades y cómo cambian los patrones? ¿O construir patrones con material concreto, pictórico y simbólico? A ver, ¿qué dicen ustedes ahí en el chat? ¿Ya? ¿Qué dicen acerca de los patrones ustedes? ¿Qué es más importante? Jaime, ¿alguien ha contestado al chat? Perdí a mi amigo Jaime, parece. ¿Se han contestado en el chat? ¿Le leo, profe? Sí, por favor, parece que Jaime está en otra. Bien. Ya, y dice, teléfono, alguna cosa. Antes de construir debemos reconocer, dice una persona. Otro dice, considero que todos son importantes, lo que hay que organizar de buena manera es la transición de un contenido a otro. Construir Copici. Yo creo que investigar para que se den cuenta de cuáles son los patrones. Construir. Reconocer por qué lo pueden relacionar con lo cotidiano. Porque lo pueden relacionar con lo cotidiano. Reconocer y construir patrones. Construir es una habilidad superior. Primero evalúo y luego construyo. Ya, muchas gracias por la ayuda, Isabel. Ya, ocurre que la verdad que es difícil la respuesta y es discutible, porque una persona decía reconocer patrones, ¿ya? Otra persona decía construir patrones, otra persona decía ir estudiando los patrones, y otro decía, es que todo es importante porque esto es una secuencia, ¿ya? Efectivamente, digamos, todo es importante, ¿ya? Y es una secuencia, efectivamente, y lo más básico está veíamos, mire, vamos a volver atrás un poquito, voy a volver atrás, ¿ya?
que en primero básico ya reconocer, ¿ya? Y después ya no estaba el reconocer. Entonces, esta es una actividad, una habilidad que hay que tenerla en primero básico. Entonces es importante, porque si uno no reconoce lo que es un patrón, no va a poder investigar acerca de ello, no va a poder construirlo, ¿ya? Pero, como hemos dicho, la matemática es espiral, la matemática va atrás, vuelve, pero avanza. El espiral no se queda donde mismo, va acaparando cada vez más, se va abriendo a la vida. ¿Ya? Los niños en primero básico están muy conectados de su familia, muy conectados de sus hermanos. Ya a los 15 años los niños se conectan con sus amigos, a los 30 años ya se conectan con todo el mundo. Entonces, el ser humano va creciendo. Entonces, este crecer tiene que ver con el ir más allá. Y es en ese sentido que se apunta a esa capacidad indagatoria. El investigar es lo más fuerte, ¿ya? Es decir, nosotros cuando tratamos de ver si este patrón, o sea, ¿por qué es 2, 4, ¿ya? ¿Será 6, será 8? Esa investigación es lo más fuerte en los patrones, ¿ya? ¿Por qué? Porque el investigar está pensado con el pensamiento inductivo, ¿ya? Está pensado con ir más allá de lo que tengo. Reconocer el patrón es que me dan el patrón. El construir el patrón, yo me invento una regularidad y la pongo en juego. Amarillo, rojo, amarillo, rojo. Construí mi patrón. Pero es muy simple. En cambio, me dan una situación real y yo tengo que indagar. Ya es como Kepler, como Galileo, ellos ven cómo aparece la luna, cómo aparece el sol, investigan y con eso generan su conocimiento. Entonces, eso es lo más fuerte, lo más potente. Es cierto que lo que ustedes dicen, que todo es importante, reconocer el patrón, construir el patrón, pero investigar es una habilidad de pensamiento más robusta. ¿Ya? Tiene que ver con la habilidad de resolver problemas. Porque, como hemos dicho, los problemas nacen con una situación de que uno no sabe. Y cuando uno ya sabe, deja de ser problema. Entonces, cuando estamos investigando es porque no tenemos la solución. Cuando resolvemos el problema, tenemos la solución, acabamos la investigación. Bueno, en la vida nosotros nunca terminamos de investigar, ya ese es nuestro fin, seguir, digamos, siempre atendiendo nuevos desafíos, ya, y ir creciendo en la vida. Bueno, aquí vamos a terminar con algo bastante simple. Menciona el currículum, que hay dos tipos, en realidad hay muchos tipos de patrones, pero en el currículum se trabajan dos tipos bien diferentes, digamos, el patrón de este patrón repetitivo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, ese es un patrón como fácil, y el otro es un patrón de secuencia, 1, 2, 3, pero ya no vuelvo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, acá el patrón uno lo puede ver ahí, está presente aquí, visible. Aquí está oculto, porque el patrón es aumentar en 1. Entonces uno al ver aquí 3, 4, 4, 5, al mirar entre ellos, la variación es el patrón. Aquí el patrón está a la vista, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí el patrón es cómo va, es la variación. Es lo que varía es lo regular. Lo regular. Entonces, estamos mirando dos tipos de patrones que nos permiten construir dos reglas, dos tipos de reglas que nos permiten construir patrones. ¿Ya? Hasta aquí nomás hoy día, ya, yo creo que ya nos pasamos en el tiempo, ¿ya? Y bueno, quedan invitados para seguir con sus tutores, ¿ya? Y antes de irnos, no sé si hay alguna consulta, si no, ya termino. Jaime, ¿estás por ahí? Se está tomando un café, parece Jaime. Así parece. Bueno,
vamos a terminar nomás. Si alguien quiere hacer alguna consulta, que haga la consulta. Y si no, muchas gracias y espero que cualquier cosa la pregunten a sus tutores y los tutores nos comunican a nosotros. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Ya, vamos yéndonos nomás. Que Sí. les vaya muy bien. Gracias a ustedes por A ustedes. participar. Gracias, profesor. Chao. Gracias, hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao, gracias. Ya, Jaime, que la próxima vez pide café. Chao, profesor, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, Chao. profesor. Muy buenas charlas. Hasta luego, que estén bien. Ya, vale. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Cualquier pregunta antes de irse la pueden hacer, no hay ningún problema, pueden retirarse. Isabel. Acá estoy, yo no me he ido. Ya. Sí. Gracias por la ayuda. Ya, profe. Así que, ¿se entendió más o menos bien? Sí, súper claro, súper claro. Ah, qué bueno. Y lo dice en el chat, lo están escribiendo ahora. Necesita. Excelente presentación, muchas gracias, muy claro, gracias, profe. Así que Manuel. Ay, qué todavía bueno. está compartiendo, profesor. Tenía como la Ya, ok. Bueno, Sorry. Tuve un problema doméstico, me desconecté al final y me No parece importa, que Jaime, yo te reemplacé. Gracias, Isabel, te pasaste. Isabel me ayudó, así que estuvo todo bien. Yo creo que ya estamos en la hora, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? 5:30 son. Ya. ¿A qué hora terminaba? ¿A las 5:30? más sintético, la presentación y más ¿O a las 5? como que cuando leí el manual me ¿Perdón, Raimundo? ¿Terminaba a las 5 o a las 5:30? De hecho, Claudia... A las 5, estamos pasados. Ya, claro, yo tenía miedo de que yo decía, quiero terminar, pero Jaime no ha llegado. Pero Isabel me ayudó. Isabel me ayudó, así que estuvo todo bien. Vale, súper. Gracias, Isabel, por salvar la situación. En el chat te estaban poniendo que estuvo bien. Así que Todavía está Estuvo todo compartiendo, profe. Si deja de Bueno, compartir, puede muchas leerlo. gracias. Tienen la aplicación para evitar esta confusión, porque estoy pensando ahorita que... Y dejo de compartir. A ver. Aquí está el chat. Ya. Gracias por compartir sus conocimientos. Qué bueno. Entonces, están contentos. Bien, qué bueno, porque uno no sabe si lo que hace está bien o está mal. ¿Ya? Bueno, estamos quedando los tutores más que nada, ¿no es cierto? Está la Viviana. ¿Ya? Así que, hola, Viviana. No contesta. ¿Quién más es tutor de aquí, del grupo? Disculpa, haciendo varias cosas al mismo tiempo, por eso no estoy en cámara. Estuvo muy buena la charla, la presentación. Sí, a mí me gustó mucho. Estuvo muy Qué bueno. muy adecuada y fue súper bueno terminar haciendo alusión ya al currículum para que digamos, el apoyo sea súper concreto en términos de lo que estamos trabajando. Así que eso me gustó mucho. Qué bueno, claro, porque la verdad que los patrones se ve poco, entonces yo dije, ya me voy a tirar por los patrones, que creo que es más novedoso. Ya, pues entonces ahora les toca a ustedes nomás, ¿ya? Sí. Así que... Sí, yo la tengo el miércoles, así que tengo un tiempito aún para preparar una muy buena sesión. Qué bien, pues muchas gracias. Ya, pues, que les vaya muy bien, yo ya me despido. Chao, Igual chao. que estén bien. Chao.